cristianos, hay prosélitos judíos cristianos, y estos saben hebreos, judíos cristianos, y de pronto se le da el acceso, hermanos, a los gentiles que no fueron judíos, pero que se hicieron cristianos. Entonces dices, wow, que esto no me lo ve. Oye, ¿cómo está esto? Sí. Y fue cuando empecé a ver grandes problemas de inmoralidad en la iglesia de Cristo que no se veían antes. Porque para el judío no fornicar, no adulterar, eso es normal, eso ya está en el Antiguo Testamento, es parte de los preceptos. No cometerás adulterio. ¿Se entiende? Tú ves los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás Dios ajeno, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando entra en esta parte, ¿qué es lo más importante para el ser humano en la vida? No matarás. Y después de la vida, lo más importante que tenemos como seres humanos es la esposa. No cometerás adulterio. ¿Sí? Ven, primero es Dios, lo más importante. Y estos 3 tienen que ver con Dios. Después, el guardar el día del Señor. Después, los padres, porque indirectamente fueron parte de nuestra creación. Porque cuando nadó el esperma, el nacimiento, la semilla más rápido, entramos y Dios nos creó. Y después, la vida. ¿Y después de la vida qué? La esposa. Es lo más importante que tenemos. Por eso hay que cuidar. Dices, hermanos, que yo quisiera un reembolso. No. Como cuando venden un carro, ¿verdad? En un carro dice as iris, creo que dicen, as iris. Así como está, y ya, agárrate. Por eso hay que pensarle bien. Hay que pensarle muy bien. Porque a veces se casan bien princesas y se convierten en brujas después, pero es otra cosa. Entonces, en la iglesia de Cristo había 3 tipos de personas, pero el hebreo judío pasaba por el bautisterio sin ningún problema cuando iba a la sinagoga, porque se lavaba y se purificaba, y cuando iba al templo. El prosélito judío empezó en el bautismo cuando se convirtió, porque para hacerte judío, siendo prosélito, ¿qué haces? Primero, tienes que confesar. Segundo, tienes que circuncidarte. Tercero, tienes que cambiarte el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, Ricardo, es un ejemplo solamente, Ricardo Ben Abraham, hijo de Abraham, porque la palabra Ben es hijo. El actor que se llama Ben Stiller es judío. Adam Sandler son judíos. Pero Ben es hijo de quién? ¿Hijo de qué? Cuarto, un rabino. Y quinto, el bautismo. Para ser tienes que ser prosélito, ser judío. Y los fariseos salían de Jerusalén, iban muchas millas fuera para ser prosélitos. Y los hacían después 2 veces más hijos del infierno. ¿Dónde están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la idea de los hebreos? Ellos estaban acostumbrados a esta parte. Pero cuando vienen los gentiles, llegan los gentiles y dicen, pues ya somos cristianos, sí, pero aquí tienes a los prosélitos que se creen más que los hebreos. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces dicen estos, no, miren, vamos a leerlo ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, fíjate cómo dice ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, que lo tengan, lo pueden. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Muy bien, guardados de los perros. ¿Usted le entiende de esa manera? ¿Guardados de los perros le entiende? Ok. Pensamiento judío. El perro es un animal impuro. No son mascotas. Bueno, sí son hoy en día, pero acá no son mascotas. Los perros son impuros. ¿Ok? Hoy en día, cuando vayamos a Jerusalén, en el barrio judío no hay perros. El perro es impuro. No puede haber perros. El perro es impuro. Porque el perro te trata bien a ti porque le das de comer. Pero déjale de dar de comer, se pone agresivo. Golpea, la acción te golpea. Y si no le has dado de comer por un mes, cuando te vea, te va a ver cara de chorizo. El perro es agresivo. El perro es impuro. Ahora, les llama perro. Guardado los perros, guardado los malos obreros, guardado los mutilados del cuerpo. ¿Qué pasaba? Que cuando venía un gentil que quería ser miembro de la iglesia, venía un gentil que quería ser miembro de la iglesia. El problema que tiene el gentil es que el gentil no está circuncidado. Ahora, ¿cómo sabes que no estaba circuncidado? Bueno, en las sinagogas, cuando venía una persona de afuera, un varón, y no lo conocían, y entraba a la puerta, tenían 2 ministros en la puerta, judíos. Y decía, hola, el hebreo, ¿sabes qué? Yo vengo de Capernaum
teología. 1, 2, y empezaba, pero como que si dudabas, como que a mí se me hace que este no es. Decía, déjame ver. Y tenía que abrir su vestido, tenía que ver sus partes genitales para ver si estaba circuncidado. Y si no estaba circuncidado, no puedes entrar. Por eso Timoteo nunca pisó una sinagoga. Fue aborrecido por todos los judíos. ¿Por qué? Porque su madre se casó con un griego. Eso es una blasfemia para ellos. ¿Ok? Eso es pensamiento judío. Entonces bien, los gentiles sí hacen eso. Los gentiles tienen que pasar todo eso. Pero los prosélitos, pues ya estaban circuncidados y luego ya se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y eran cristianos. Entonces venían nosotros y decían, no, espérame un tantito. ¿Ustedes quieren ser de la iglesia de Cristo? También tenemos que circuncidarlos. Espérame un tantito, ¿pero por qué? Porque sí. Entonces Pablo les llama a ellos, son los perros. Quieren mutilar la parte genital de los gentiles para que sean como ustedes. ¿Sí ven el contexto? ¿Y cómo sabían? Porque en los baños antiguos, yo puse un video apenas de la ciudad de Bethsean en YouTube, donde muestro los baños públicos. Y los baños públicos en el antiguo, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, son baños grandes como este recinto, es un baño grande. Y tiene tazas, no como nosotros, tiene 2 columnas, otros tienen nada más hoyos. ¿Y qué pasaba? La gente cuando se sentaba, al lado se sentaba otro y al lado se sentaba otro. Todos se sentaban hacia alrededor. ¿Y qué había entre medio de ellos? Nada. Entonces se veían así y hacían como gestos. ¿Qué pasa? Pues estoy haciendo. Eso es normal, eso es parte normal entre aquellos tiempos. Cuando tú entras al baño, como son baños públicos, te das cuenta quién es judío y quién no es judío. ¿Por qué? Por la circuncisión. ¿Okay? Y luego había un canal de agua que venía del acueducto que pasaba por aquí más o menos. Entonces, ¿con qué se limpiaban ellos? Con las manos. Y luego exactamente. O también había hisopo, a veces usaba el hisopo que amargaba, era muy amargo para limpiar, para que hubiera infecciones. Esto es muy normal para ellos, pero para nosotros no es normal, porque nosotros queremos privacidad y cierra la puerta, y ahora vamos a hablar de una gente 20 minutos, eso no existía antes. Antes era abierto, era todo, y todos sabían. Pablo le dice a Timoteo, te voy a tener que circuncidar. Pero, ¿sí? No era mandamiento. ¿Qué es hisopo? No, hisopo, hermana, ¿no sabe qué es hisopo? Ok, hisopo es una hierba muy amarga que fue utilizado en la fiesta de la Pascua para poner la sangre sobre los dinteles y los postes. Hisopo es una hierba muy amarga que era utilizada para purgar a los seres humanos. Hisopo fue utilizado también para cuando se hacía la Pascua, era la hierba que se ponía en la salsita agridulce que se hacía con varias especies, era amarga y se comía, porque el judío enseña a través del sentido del sabor también. Hisopo fue lo que tomaron los soldados y le dieron a tomar a Jesucristo, un poco de vinagre, o sea, para que fuera más amargo todavía. Eso es hisopo. Y entonces estas hierbas de hisopo, la gente los usaba como papel de baño porque a veces tenían infecciones. Era parte de lo que hacen aquellos tiempos. El hisopo también lo agarraban los sacerdotes para las mujeres que el esposo tenía dudas de celos. ¿Cómo se llama? Infidelidad. ¿Verdad que sí? Totalmente. Porque el hisopo purga. Es más, cuando David escribe, yo creo que el salmo más hermoso es el Salmo 51. Le dice al Señor, lávame, límpiame con hisopo. Nosotros no entendemos eso, pero lo que le está diciendo David es, púrgame todo, porque mi pecado es muy grande. Eso es hisopo. Entonces, regresando aquí al punto de gentiles, hermanos, gentiles y prosélitos, cuando venían, estos los querían circuncidar. Y por eso decía ayer, y Pablo dice, ¿por qué están haciendo eso? Yo sí soy hebreo, hebreo de hebreos. Y a veces pasa en la iglesia de Cristo que hay gente que se cree más que otros. Si todos somos ¿qué? Iguales. Iguales. Muy bien, entonces este es el aspecto que tiene que ver con la parte de estas 3 palabras que son importantes. Y la purificación, o sea, en los bautisterios, eso es muy normal. ¿Por qué se hacía eso? Se hacía eso porque era parte de lo que tenían que hacer. Si me perdí, perdón. Era parte de lo que ellos tenían que hacer. Era parte de lo que hacían. Que recuerda que el judío, hermanos, está enfocado en varias cosas. El judío, en las partes de rituales, es purificación interna y purificación externa.
lo que tocas, con quién hablas, dónde caminas, te contamina. Para nosotros no. Muchos me preguntan, hermano, entonces empezó Pablo a comer chicharrón después de que se bautizó. Digo, no. Tú puedes ver en Hechos capítulo 28 que él siguió rigurosamente las tradiciones de sus padres, o sea, la ley de Moisés. Y cuando escribe a Filipos le dice: yo he guardado la ley irreprensiblemente. Eso no comió chicharrón. Sin embargo, él aceptó, porque el problema de los judíos era él aceptó que el sacrificio no era por el guardar las obras de la ley, sino era por el sacrificio de Jesucristo, que él había sido salvo. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Y era algo que muchos judíos se regresaron, porque creían que el sacrificio de Cristo no era suficiente para eso, sino las obras. Y dice Pablo, no somos salvos no por obras, sino por ¿qué? Por fe, pero no por la fe que pensamos los occidentales, sino por Shema. Por eso Santiago dedica todo el capítulo 2 para explicar: ay, estos no me entienden, ay, no me entienden. La fe sin obras está ¿qué? Pero si fueran los hebreos, Shema, ok. Y si los bautistas comprendieran esta parte, hermanos, no tendrían tantos problemas. Si nada más entendieran Shema, se acabaría toda la discusión. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la parte en la que estamos hablando. Entonces, la formación de ellos, hermanos, como pueblo, el judaísmo se forma ahí, y entonces establece toda la parte que son los 10 mandamientos, todo lo que ellos tienen que hacer y todo lo que ellos van a hacer, todo. Y lo que es el judaísmo el día de hoy, y lo que fue el judaísmo en los tiempos del Señor Jesús, fue eso. Partes como, por ejemplo, las filacterias. Leámoslo en Mateo capítulo 23. Y me hubiera traído las filacterias. Yo compré unas filacterias ahora que estuve en Israel, y las iba a traer para mostrarles cómo se colocan las filacterias, porque es un proceso en cómo se colocan las filacterias. Levanten la mano si alguien no sabe qué es una filacteria. No se preocupen, aquí ahorita consigo la imagen. Muy bien. Mateo capítulo 23 del 1 al 4, el que lo tenga, Mateo capítulo 23 del 1 al 4, el que lo tenga lo puede ver. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus ¿qué? Filacterias. Primero, la última que no sabe que son filacterias. Okay. Filacterias es lo que hace el pueblo de Israel. Yo recuerdo que les decía hace rato, hermanos, que cuando estamos hablando de esto, hay estatutos, decretos, preceptos, pero también hay juicios. Juicio es cuando se ha dado un mandamiento y no se sabe cómo aplicar correctamente. El Sanedrín o los 70 dicen: ok, esta es la manera que lo vamos a guardar, y se establece como mandamiento, a lo que se le llama la tradición de los ancianos, y es como un mandamiento. Entonces, en Deuteronomio 6, cuando dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo esto, dice: y pondrás la ley sobre sus frontales de los ojos, sobre sus mentes, sobre sus brazos, sobre su corazón. Entonces, ¿se lo ha visto esa parte, verdad? Eso, dicen, ¿cómo lo vamos a guardar? Las filacterias es la manera en que las guardan. ¿Qué es lo que hacen? En las filacterias, lo que hacen es un pedazo de piel largo, y hubiera tenido la filacteria, porque es largo, largo. Y sobre ese pedazo hay 4 secciones del Antiguo Testamento escrito en hebreo. Y entonces el judío, me las voy a preparar, extiende los dedos así y se empieza amarrando esto, y hace aquí lo que es la letra del nombre Shaddai. Esta letra la hace así, esta letra la hace así, así como una W, y la enrolla, y la enrolla, y la enrolla, y pone aquí en su brazo el cuadrito. ¿Sí lo ven aquí? Pone ese cuadrito, y luego continúa, hace una cruz en la parte de atrás y otro acá, y esos cuadritos tienen adentro partes de la Biblia, secciones de la Biblia. ¿Cuáles son esas secciones? Son estas: Deuteronomio 6:4
al 9, Éxodo 3, 1 al 10, Éxodo 3, 11 al 16 y Deuteronomio 11, 31 a 21, que es lo más sagrado que ellos consideran como el texto del Antiguo Testamento. Ellos se lo ponían eso en la mañana y lo cargaban para todos lados los niños. Para todos lados los traían cargándolos. Entonces los fariseos agarraron el pedazo de piel y estos exagerados, en vez de hacerlo de este ancho, lo hacían de este ancho, así grandote. Y ellos pensaban que al ensancharlo eran más espirituales. ¿Sí me entiendes? Es lo que ellos pensaban. La gente siempre ha habido gente muy religiosa. Entonces, aquí lo que dice Jesucristo dice, ellos, dice, ensanchan sus filacterias. Pero aquí digo otra cosa. La palabra filacterias es una palabra inapropiada en el judaísmo. Porque la palabra filacteria viene de la palabra filacterí en el griego, que significa amuleto. Y eso es blasfemia para el judío. Por eso cuando vayamos nos va a decir, ¿dónde está tu filacteria? Ni se te vaya a ocurrir. ¿Okay? No se te vaya a ocurrir, porque va a tener problemas tú y me vas a meter en problemas. Pero no se preocupen, siempre hacemos una preparación para que no haya ningún problema. Porque para ellos, hermanos, y las atarás como una señal, de ahí viene la idea de la palabra filacteria, o de lo que ellos intentaban hacer con lo que era lo que era la filacteria. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos hacen, hermanos? Ellos ponen esto alrededor, en memoria, y caminan a todos lados. Voy a decir algo que les va a pasar, pero Jesucristo tuvo que tener esto también en su vida, como niño. Porque cuando dice la Escritura que él ganaba favor para con Dios con los hombres, quiere decir que tenía que ganar favor y guardar todo conforme lo enseñaron los judíos. Aparte de eso, también se ponía sobre ellos lo que se conocía como un manto, que hasta el día de hoy se utiliza como un manto. ¿Sí ven ese manto? ¿Sí ven este manto? Un manto, eso está en la ley del Nuevo Testamento. Y dice ahí, y extienden los flecos de sus mantos. Tú ves la bandera de Israel, es blanca y azul, porque está simbolizando el manto. Ahora, los mantos de los judíos, hermanos, se utilizan para varias cosas, para tenerlo siempre. La ley dice que los mancos tienen aquí unos flecos. Los flecos son 5 nudos, 8 tiras o 8 lazos. Todo eso es simbólico que vemos. Y si tú sumas todos los flecos que tienen, son 613. Porque 613 son ¿cuántos mandamientos? 613. Entonces el judío, los niños se lo ponían en los tiempos de Jesús y los niños lo traían. Entonces, ¿pero para qué? Porque la Biblia dice, se los vas a poner para que se acuerden de la ley. Cuando estén jugando con los niños y quieren hacer trampa o mentir, no, tenemos que ser honestos. ¿Okay? Y a veces como que necesitamos unos de esos. Porque se nos olvida la ley de Dios. Hasta el día de hoy los judíos se lo ponen todavía debajo de sus cinturones y pueden ver los flecos en los aeropuertos. Esos hilos son los flecos, es el manto que traen por debajo. El manto lo utilizaban para orar, el manto lo utilizaban como una cama para taparse, como una almohada, y se lo llevaban para todos lados. Son judíos los hijos de Jesús cuando viajaba, tenía sus filacterias y tenía su manto. Esto es muy normal, esto es algo que se hacía sin ningún problema. ¿Okay? Lo que la mujer tocó fue ese tipo de manto. Cuando dice que tocó el manto se refiere a ese tipo de manto. ¿Por qué? Porque es blanco y es azul. Es santo y es celestial. Es cielo y es santidad. ¿Okay? Esa es la idea general de ello. Y todos lo tienen. Mira cómo lo tienen también aquí. Aquí está el manto, la filacteria. El manto, la filacteria. Hermano, tengo una pregunta. Sí. Yo viví en la ciudad de Nueva York. Sí, a muchos judíos en Nueva York. Y hay muchos judíos, sí. Sí. Y ellos todo el tiempo andan vestidos con ropas negras. Totalmente. ¿Qué significa? Bueno, esa es la sección de preguntas y respuestas de contestando. Porque la próxima va a ser porque tienen aquí una kipa. La próxima es porque tienen aquí esto pelo largo. Sí. Eso lo contestamos. Está tranquila y todo se contesta. Adelante. Pero eso es lo que son las filacterias y eso es lo que son los flecos, los mantos. Es parte de la cultura judía. Es cosas que no entendemos nosotros. Para ellos es guardar la ley de Dios, es cargar la ley de Dios, es tener la ley de Dios.
Cuando dice la atarás a tu corazón, ¿se acuerdan cuando dice el proverbio? Eso, atar significa eso. En el Salmo 137 dice Jerusalén, vamos a leerlo y con eso vamos a dar un primer descanso. Salmo 137, fíjate cómo dice ahí la palabra. Salmo 137, en el versículo 6 y 7, 5, 6 y 7. Salmo 137 es un salmo que hacen los judíos mientras están en cautividad en Babilonia. ¿Okay? Se los llevan en cautividad a Babilonia. Y desde allá, hermanos, ellos hacen este salmo y, a ver, ahí hablamos de Jerusalén. ¿Por qué es importante Jerusalén? El lugar que Dios escogió. ¿Por qué más es importante Jerusalén para el judaísmo? Ahí es donde se practica la santidad. ¿Por qué? Por el templo. O sea, sin Jerusalén no hay templo. Sin templo no hay ley de Moisés. Para guardar la ley de Moisés necesitas el templo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando ellos lo llevan en cautividad, no pueden adorar en cualquier lugar. Están en Babilonia, están así, dicen, no, por eso estamos en las sinagogas. Pero no pueden adorar, porque una cosa es adorar, otra cosa es estimular. Entonces, cuando están literalmente acá en Babilonia, hermanos, anhelaban Jerusalén. Porque para ellos Jerusalén es templo, Jerusalén es la ley, Jerusalén es la presencia de Dios. Y dice así, dice, 135 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, pierda mi diestra su ¿qué? Su destreza. ¿Sabes qué quiere decir eso? El que predica, ¿cuál es la diestra de uno? ¿Cuál es la diestra de uno? El habla. Si yo ya no pudiera hablar, ya no puedo trabajar de predicador. Para el que es albañil o el que es carpintero, sin martillo, sin brazo, ya no puede trabajar. El que opera, sin ojos, ya no puede trabajar. Y dice el salmista, si yo me olvido de ti, Jerusalén, entonces sea lo que yo haga, que pierda ello, porque de nada sirve la vida. Porque está viendo en Jerusalén a quién? A Dios. Y ahí mismo en Salmo 122, versículo 3 dice así. Salmo 122, versículo 3 dice, Jerusalén, leemos desde el versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, esto lo cantamos, ¿no es cierto? ¿Ven todos los judíos que vienen de todas partes de la tierra prometida? ¿A dónde vienen? A Jerusalén. Y 3 veces al año se van a ver los primos y los tíos y todos se van a ver, hermanos. Pero se van a ver porque van a ir a adorar a quién? A Dios. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Versículo 3. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien, ¿qué? Unida entre ¿qué? Entre sí. Versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Porque Jerusalén para ellos no es un lugar solamente, es un lugar donde mora Dios, para ellos. Muy bien, vamos a dejar esta sesión para preguntar, vamos a descansar. Preguntas ahora sí, hermano. ¿Por qué utilizan el color negro y el color blanco? Fue una costumbre que se dio hace como 4 siglos para diferenciarse del resto de las personas. Lo de las patillas largas está escrito en la ley, no las patillas, pero dice Dios, quiero que dejes siempre el 10% de tu tierra para que los pobres coman de ella. Quiero que dejes el 10% de esto para que el extranjero venga a comer y no tenga hambre, porque no habrá, entre nosotros no va a haber gente que esté mendigando. Es lo que dice la palabra de Dios, son los mandamientos. El día de hoy en Israel y en Jerusalén, la gente compra despensa y una parte de su despensa la deja en sus puertas colgada. ¿Ok? Y si tú tienes necesidad, vas y la agarras para que nadie tenga necesidad. Y esto es una forma de recordarles, nunca nos olvidemos del pobre. Que fue lo que le dijo también Pablo a los Gálatas, que recibieron ellos según, dice que nunca nos olvidáramos de quién, de los pobres. Pero en el siglo XVII se estableció esta costumbre porque los jóvenes y los niños estaban olvidando de los pobres. Entonces dejaron crecer esta parte para que nunca se olvidaran de los pobres. La kippah se da porque ellos creen que ellos no son suficientemente justos para entrar en presencia de Dios. Siempre tiene que haber algo entre ellos y Dios.
Lo que reemplazó el manto blanco es la kippah. Por eso los judíos el día de hoy siempre traen su kippah. Y si tú entras al muro de los lamentos, tienes que ponerte algo así, no te dejan entrar. Es una falta de respeto. Y la mujer se tiene que cubrir. Es una falta de respeto. A menos que tenga el cabello largo y más allá de los hombros, no tienes que ponerte un cubierto. Preguntas, vamos, aquí de lo que hemos hablado. Preguntas, hermano. Cuando te comentó de la sangre, cuando Jesucristo estaba en la cruz, él también, cuando el soldado le entierra la lanza, también salió sangre y agua. Sí, totalmente. Pero el contexto de primera carta en Juan capítulo 5 es nacimiento. Si ustedes ven, el que es nacido de Dios ama al otro porque si no, no es nacido de Dios. El contexto de esa parte es nacimiento. Ahí específicamente no está hablando de eso, está hablando del nacimiento, del bautismo. ¿Qué significaba eso? ¿Manda? ¿Qué significaba el momento cuando le entierran ¿cómo se llama la Es la profecía, es parte de la profecía que se ve totalmente en los Salmos. O sea, las profecías se tienen que cumplir al pie de la letra, no le pueden quebrar los huesos, tienen que pasar esto. Esas profecías se están cumpliendo y que muchas veces pasan por desapercibidas, pero se tienen que cumplir. Entonces, porque no puede pasar ni una tilde ni una ayuda si no se cumplan en mí. Y en eso se cumple toda la ley. Bueno, ¿cuándo fue que se empezó el Mishnah o el Mishnah? Ok, en la Biblia se encuentra la ley de Moisés, el Torah. El Mishnah es una obra a lo que se le conoce como la ley oral. Cuando los llevan a ellos en cautividad, les queman sus rollos del Antiguo Testamento. Los judíos están preocupados, ¿cómo le vamos a dar a nuestros hijos la ley? Y porque el judío, hermano, se sabe toda la ley de memoria. No es como nosotros. A ver, Génesis, y luego ¿qué? Éxodo, y luego ¿qué? Y luego. A ver, en el principio creó Dios. Síganme. Me empezó la mala corriente, ¿verdad? El judío se sabe los 5 primeros libros a los 13 años de memoria. Es la desventaja como padres. Sí, sí. Entonces, ellos aprendieron la ley oral y a la ley oral se le llama el Mishnah. Después viene lo que se llama el Talmud. Y el Talmud es la interpretación de la ley oral. O sea, cuando dice día de reposo, ¿qué tanto puedo caminar? O lo que también se le llama al Mishnah, el Talmud, como la tradición de los ancianos en Marcos capítulo 7. Entonces, eso es la manera que ellos lo manejan. Y para ellos es ley. Es porque el Mishnah y el Talmud son juicios. Eso es ley. O sea, es lo que Dios dice. O ya decían, póntelas como señal. Decían, ¿cómo las van a poner como señal? ¿Cómo las hacemos? Entonces dijeron, vamos a hacer las filaterias. Eso va a ser. Entonces, todo lo tienen que guardar. Y si no lo guardan, están mal. A eso se refiere. Hermano. Yo estaba viendo que el hebreo viene antes de un antepasado de Abraham. Porque se cree que el hebreo es el lenguaje que hablaba Adán, Caín, Abel y todos. Antes de la tierra de Babel se hablaba solamente un lenguaje. Hay una incógnita. ¿Qué lenguaje creen que era hebreo? Es lo que creen. No podemos confirmar, la Biblia no lo dice, pero es lo que se cree. El judaísmo cree eso, ellos creen eso. Puede ser. Entonces, lo que debe quedar claro es que cuando antes de cruzar. eran hebreos. No, el lenguaje. Porque la palabra hebreo es lenguaje o es raza. En cuanto a raza, es Abraham, el inicio de ellos, o realmente Sem, etcétera, después de Noé. Pero en cuanto a lenguaje, en cuanto a raza, es ellos. En cuanto a lenguaje, es eso. No todo el que habla hebreo es hebreo. Yo no soy hebreo, pero hablo hebreo. En las palabras, lo que tenemos que tener cuidado es, cuando decimos una palabra, ¿cuál es el enfoque y el propósito de enseñanza o didáctico? O sea, si dices hebreo, ¿a qué te refieres? ¿Estás hablando del lenguaje? ¿O estás hablando de la raza? Ahora, cuando dices hebreo del lenguaje, te
refieres al de ahora o al de los tiempos bíblicos? Yo tengo una santificación en la Biblia, en el hebreo antiguo. En el de ahora solamente hablo como 40%. Hoy se habla hebreo distinto al del tiempo de Jesús. Son distintos, hermanos. Es como va evolucionando el español. Vosotros ya no decís. Eso lo dicen allá en España. Nosotros ya no. Hemos evolucionado el lenguaje. Los lenguajes evolucionan. Es parte de lo que sea. Hermano. Es como que yo le pregunté, ¿podrías hablar hebreo? O decirte, ¿podrías hablar hebreo? La pregunta sería, ¿de qué estoy hablando? O sea, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¿No? O sea, ¿a qué te refieres? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermano? Sí, hermano, acerca del bautismo. En Hechos, Pedro, los judíos le preguntan, ¿qué haremos, hermanos? Les dice Pedro, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirá el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Pero se bautizan y hasta el capítulo 8 se ve que Juan y Pedro van a Samaria porque escuchan que Felipe está predicando. Okay. Y a los que se habían bautizado oran y les imponen las manos y dicen, porque nomás se habían bautizado en el nombre de Jesús. Okay. Entonces en el capítulo 10, verso 44 habla de que los que se habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés se bautizaron porque nomás tenían el Espíritu Santo. Ya tuvieron el agua y el Espíritu Santo. Y en Hechos 8 nomás tenían el bautismo, no tenían el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta, porque hay una iglesia pentecostal que nomás se bautizan en el nombre de Jesús, y lo que yo he leído es que mi conclusión es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Sí, bueno, la primera parte es una respuesta muy larga, porque estamos hablando de varias partes en que se bautiza la gente en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, cuando dice la palabra bautismo, todo es agua. Todo es agua, siempre. Aquí la respuesta sería, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del regalo, del don que se le da a todos cuando se bautizan, o estamos hablando de los dones espirituales que se manifestaban por el poder del Espíritu Santo en el caso de Hechos capítulo 8 y capítulo 10. Entonces, yo creo que ahí sería la respuesta para esa parte. En cuanto al día de hoy, gente de afuera, tienes que nacer dentro del cuerpo para que seas parte de la iglesia. Nomás se bautizan en el nombre de Jesús. Creo, lo que yo entiendo es que tiene que ser el nombre del Padre y del Espíritu Santo porque fue lo que mandó Jesucristo. En el contexto, en el nombre indica esa parte, Mateo capítulo 28, que lo hacía la gente así. Muy bien, vamos a cerrar. La última pregunta y ahora sí, vamos a descanso. Ok, en la actualidad, en la época real, ¿cómo está considerada la mujer? ¿En qué papel la tiene, por ejemplo, el pueblo? La iglesia, los judíos, los mexicanos que no. La mujer en Israel, recuerden que en Israel, en Jerusalén hay varias religiones. Está el Islam, está el judaísmo, está el cristianismo. Entonces hay varias religiones. Entonces la pregunta sería, ¿cómo tiene a la mujer en el judaísmo? La mujer en el judaísmo ortodoxo, porque también hay varias denominaciones, muy sumisa. Lo que uno anhela de una cristiana. Muy sumisa. Es una sumisa. ¿Amén, hermanos? Amén. A mí la pregunta era, una mujer sumisa es aquella que es hija de Sara, aquella que se preocupa por proveer a su esposo bien, proveerle paz, que tiene el espíritu de pacífico, de suavidad, apacible. Es una mujer que se preocupa por el bienestar de sus hijos, que de esa manera profesa piedad. Yo creo que el Nuevo Testamento nos explica cómo se ve. En el judaísmo, aunque no lo crean, es más o menos lo mismo. Ya no se ve como antes, como una propiedad solamente, pero aquí ha habido un cambio, hermanos, entre los judíos, y con eso acabo, ¿ok? Cuando hubo guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
muchas mujeres judías eran violadas y tenían hijos. Y entonces uno de los debates que hubo fue, bueno, estos no son descendientes, porque la descendencia viene por qué, la genealogía o la simiente, el varón. Y hubo un gran debate entre los rabinos y se llegó a la conclusión en una parte, no en todos, en solamente una parte de los judíos, del judaísmo, de que se iba a permitir que se les considerara judíos por causa de violación, para que no perdieran la bendición. Pero para los ortodoxos no, porque la simiente viene. Y ese es el problema, cuando hablamos de genealogías, a nosotros no nos importa ir al resultado de la mano, a ver qué es tu tío, quién es tu papá, tu abuelo. Para nosotros no es nada más, pero para ellos es importantísimo. Por eso los debates eran interminables genealogías. Llegaban a una sinagoga y te decían, este es mi tío, este es mi abuelo, este es mi bisnieto, y se iban hasta las tribus. Eso es importante para ellos. Era como mostrar su residencia en Estados Unidos. Era la manera en que se iban a ser aceptados. Después ya se perdió un poquito después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sí es en el momento. El día de hoy tiene un poquito más de derechos las mujeres, un poquito más de derechos, pero las ortodoxas son muy sumisas totalmente. Ahí ves a la pobre mujer el día sábado caminando con todos los días a la sinagoga y el hombre se va por adelante, porque el hombre siempre cree que el machismo viene de los mexicanos. Ve un judío y cuidado.